Bueno, pues aquí estoy entrando en Playa Mamitas. Vamos a ver qué tal está. De verdad que me da mucha pena porque no hay arena. Pero sí que creo que nos está invitando a darnos un baño. Creo que me voy a meter ahí a la izquierda. Son las 1:30 de la tarde de hoy, 26 de junio. Voy a hacer unas fotos, os pongo la intro y nos vamos a ir con Adriana para allá. El chavalote nos va a volar el dron desde el carro. Se ha quedado allí para volar el dron. Bueno, dejamos la intro y seguimos grabando. Bueno, algo importante. El otro día estaba el agua llegaba hasta allí, hasta donde están detrás de estas personas. El agua llegaba hasta aquí, hasta esta posición. Acordaros, hemos ganado algo de arena, un poquito. Hemos ganado como 3-4 metros de arena. Yo me subí aquí y ya me estaba dando el agua, acordaros también de eso. Me subí ahí justamente en donde está la chica y son 5 metros más o menos. Aquí también no podían poner los camastros porque pues no había arena para poner los camastros. Acordaros que esta parte de aquí también estaba bastante mal. Algo se ha recuperado, muy poquita cosa. Como la lluvia, perdona, como el oleaje no es fuerte, podemos cruzar tranquilamente a la otra parte. Esa es la novedad importante. Luego han puesto por acá para que no pueda pasar la gente por ahí al lado, ni pararse, ni sentarse, por peligro a que tuviera algún problema. Justo en esta plataforma, ya lo veis, está muy delicado también. Voy a hacer unas fotos hacia el otro lado. Estas escaleras se derrumbaron. Bueno, por esta zona no me voy a bañar ahora mismo. Me podría bañar, pero no lo voy a hacer. Me voy a ir más para aquella parte que está un poquito más limpia el agua. Y Adriana me está esperando por allá al final. Bueno, ya podemos pasar por aquí, ya podemos cruzar a la otra parte. Mientras no haya oleaje, estamos bien. De momento por aquí pisas arena, no pisas piedra, ya lo veis. Y aquí ya empieza a estar más limpia el agua, ya lo veis, más bonita. Pues esta era una subida que había para la parte del Big Club de ahí atrás, que está muy bonita esa parte, con una piscina y ya lo veis. Esa se derrumbó por el oleaje. Aquí ya tienen camastros. El color del agua mejora bastante. Voy a hacer una foto hacia lo que es el mar. Allí está la excavadora recogiendo el sargazo, el poco sargazo que ha llegado, porque la verdad es que no ha llegado mucho. Hay algo dentro del agua de sargazo, pero bueno, no mucho. Bueno, pues ahí está entrando Adriana, que bueno, yo ahora me voy a bañar a su lado. Y ahí en la playa de la 38 la verdad que está excelente, ¿eh? El color del agua también. Lugar ideal, desde donde está ahora mismo la excavadora hacia adelante se ve muy bien el agua. De todas formas, todo esto lo vais a ver con el vuelo de dron del chavalote. Bueno, pues ayer al final no terminó lloviendo, nada más que por la noche a última hora. Hoy se esperaban lluvias también, según dice el tiempo, y de momento está el día excelente. Quizá por otras zonas, como estáis viendo por allá, o por el interior de la selva esté lloviendo, pero aquí lo que es en esta zona no está lloviendo. ¿Y por qué hablo de la lluvia? Porque se esperaban lluvias hasta la semana que viene todos los días. Lo que pasa es que entre semana de esta semana, esto sí es verdad, ponía momentos de sol y sombra y se ha formado una depresión tropical que viene justo para acá. Ya veremos en qué porcentaje puede afectarnos, pero sí va a haber lluvias el fin de semana, sobre todo el domingo. Y viene otra depresión tropical más atrás, cerca del Sáhara, saliendo hacia acá, hacia esta zona, que también tiene, pues, nunca se sabe si va a terminar siendo huracán o no, pero van a traer lluvias seguramente más adelante. Así que iremos viendo cómo va el tema del tiempo. Y mientras tanto, pues vamos a disfrutar de los días como hoy de un excelente baño, como en este caso lo estamos teniendo ahora. Y entrando por Mamitas, que es mi oficina, ya sabéis que yo aquí
estoy desde hace ya 10, 11 años, los cambios que hay aquí, pues lo he vivido a diario. Hay un detalle que ayer me hablaron varios seguidores de que hay un ingeniero que vino aquí a hacer un pequeño vídeo de 3-4 minutos, tiene imágenes de antes, cómo era la zona con arena, tiene imágenes de cómo está ahora, hizo una comparativa. Luego se fue a las ballenas aquellas que tienen puestas, lo del Gran Hyatt y las que tienen allí también, aquella parte, y su decisión creo que es la que me estaban comentando, de que eso la ocasionó las ballenas que tenemos ahí, de esas arenas. Yo no estoy de acuerdo que sea eso, porque si fuera eso, la pregunta que os hago a todos, y lo digo a diario, ¿por qué motivo Playa Fundadores, que está a 2 kilómetros de aquí, que no tiene nada delante, que no ha cambiado nada, también perdió toda su arena? Entonces yo ahí creo que lo que busca es crear... Es que hoy en día estamos teniendo vídeos un poquito raros, con títulos muy sorprendentes, llamando la atención de que pasa aquí algo pues relativamente diferente a lo normal. Y yo creo que esto simplemente ha sido un cambio de corrientes, del tema del sol, que en cualquier momento pega el cambio para bien en la misma zona, cosa que aquí nunca había ocurrido antes, eso sí es verdad, pero tampoco había ocurrido en Playa Fundadores. Entonces simplemente por esos cambios climáticos y del sol y de ciertas cosas que están pasando en el mar, pues aquí nos encontramos que ha perdido mucha arena, muchísima. Y yo no es que esté defendiendo el hotel, que acordaros, yo no tengo ningún interés con ese hotel, no tengo ningún interés. Pero 30 metros, como mucho tiene 40 metros de poner eso, ¿van a afectar a todo esto de aquí con las corrientes? Yo no me lo creo. ¿Y por qué han afectado en la parte del Parque Fundadores? Pues no lo sé, debe ser el mismo motivo que está afectando aquí, no hay ni más ni menos. Aquí pasa una cosa, a veces, y ya lo sabéis los que seguís el canal, si ponéis vídeos que meten octubre, noviembre, luego los ponéis en marzo de la playa de la 38, pues veréis que unos meses del año, en la playa de la 38, está sin arena prácticamente, tocando a las bungalows estos que tenemos ahí delante, el agua. Y ahora mismo, en este momento, pues por gracia de las corrientes y de mover la arena de un sitio a otro, ahora mismo es la playa que más arena tiene, no solamente aquí, sino en Playa del Carmen, lo que es todo lo que es la ciudad. También la 4, la calle 4 también tiene mucha arena. Y es simplemente eso, las corrientes. Pero bueno, si le quieren poner más historias, pues ahí estoy yo también para aprender. A lo mejor me estoy equivocando, nunca se puede decir esto es la verdad, pero es mi sensación. Yo llevo aquí 11 años a diario. Es como si yo ahora me fuera, porque esa persona que hizo ese vídeo, por ejemplo, vive en Cancún. Si yo ahora me voy a Playa Delfines, a Playa Foro, a Playa Caracol y empiezo a dar una opinión, digamos, 100% verídica porque tengo un título. Bueno, en cierto aspecto estás acertando y la verdad es que esa persona tiene muy buenos vídeos y acierta mucho con lo de Tren Maya, con lo que tiene por ahí dentro. En eso estoy de acuerdo con él, 100%. Pero en esto de aquí, en Playa Mamitas, en mi oficina, ese comentario, no sé. Tengo mis dudas. Mira, aquí viene la moto acuática. Pero no solamente eso, yo es que voy a tener que aprender a poner títulos muy llamativos para poder captar la atención de los que seguís las redes sociales, las novedades que hay aquí en Playa del Carmen, porque, pues, ¿cómo te podría decir? Hay títulos por ahí. Misterio. Yo me quedo sin misterio. Misterio con los cenotes. Pues ya sabemos todo que los cenotes cuando llenan mucho de agua, la acumulan, tienen que salir con fuerza. Y ha caído tanta agua que lo que nos ha sorprendido, eso sí, es que salga en esa zona. Mira, ahora mismo estoy pisando, en este caso, se me ha hundido la pierna. Aquí debajo de mi pie tengo agua que sale debajo de la tierra, porque llega hasta aquí los ríos subterráneos y en cualquier punto dentro del mar y fuera del mar sale para afuera. Ahora mismo aquí yo acabo de pisar uno. Y si os movéis por aquí, por este litoral, vais a encontrar pues más de 50, estoy seguro. Y en la otra parte también. Entonces la persona que vive acá pues quiere llamar la atención de los que están fuera con esas palabras. Pero bueno, cada uno defiende su forma de grabar y su forma de enfocar las noticias. Yo prefiero grabaros mi día a día, deciros, mira, hoy puedo estar todavía así,
ha ganado un poquito de arena, ya cambiará para bien. Hoy me puedo bañar en mamitas, cosa que ya llevaba 2 semanas que no me podía bañar aquí. Os enseño cómo está todo, vosotros pues pensáis como pues, vuestra opinión. Hace muy bien que la gente no se pueda meter por ahí debajo. Sabrán hasta qué punto está segura la terraza de aquí, con la fuerza que tenga para apoyo. Y ya, y lo demás, me ha sorprendido mucho que la entrada de ahí, que siempre ha tenido arena, se haya caído para abajo. Eso sí que me sorprendió. Y bueno, pues Adriana, ¿cómo está tu baño? ¿Estás disfrutando? Qué bueno. Voy a hacer una foto desde aquí dentro. Bueno, pues Adriana era también una de las personas que piensan que esas ballenas de arena, pues es la que podía haber afectado a la parte de aquí de arena, de la falta de arena. Es sorprendente que justo que las ponga, pues pierda la arena. Y eso es verdad, yo también le estaba dando la razón, quizá en ese momento. Pero luego, cuando yo veo que pierde en otros sitios y es muy irregular el cambio, ya pensé, no es por eso. Tiene que haber algo más ahí. Son las corrientes simplemente que cambiaron un poco, acordaros. El año pasado, en el mes de abril, nos decían que iban a llegar toneladas y toneladas de sargazo aquí a playa. Y ya habían llegado mucha cantidad en el mes de enero y febrero. Llegaron muchísimas, estaba súper feo aquí. Pero ¿qué pasó? Que cambiaron las corrientes. Lo mismo que cambian para el sargazo, que se las llevaron para otro lado, cambian las corrientes también aquí, en esta zona, por lo que sea. Cosas de ahí arriba. No de Dios, sino del tema este pues de la calor, de la humedad, de la formación de huracanes, de pues todo lo que influye a la hora de las corrientes, la luna, que influye muchísimo también. Y bueno, pues aquí estamos disfrutando del baño. De verdad que vine aquí a la playa sin saber si me iba a bañar aquí en esta zona, pero yo digo, bueno, si no hay oleaje, hacemos esto que estamos haciendo. Buscamos la parte que esté mejor del color del agua y por suerte tenemos un solecito que ya hacía días que lo echábamos de menos. Lo echamos de menos para esto, para bañarnos, para estar en el mar, ver el color del agua bonito. Ahora, una vez que salimos de aquí, ya queremos que haya sombra, que esté más fresco el día, porque enseguida sudas. Así que es una controversia ese tema. Para los que venís de vacaciones, excelente, porque de venir y encontraros todo el día nublado y lloviendo, a encontraros con sol, pues es una maravilla. Pues me acaba de llegar la GoPro 12, la compré en oferta en Amazon, creo que todavía está en 6.000 y pico de pesos, podéis encontrar ese buen precio. Y quería tenerla, me acaba de llegar, pero todavía no la he podido actualizar, por lo tanto estoy grabando con la 11. Y la 10, si la miráis en Amazon en este momento, la GoPro 10 es muy buena cámara también y está en 3.000 y pico de pesos, merece la pena. ¡Hala! Acabo de tocar una piedra ahora, pero bueno, es la primera piedra que he tocado desde que he entrado a la playa. Pues el chavalote yo creo que está ya casi finalizando el vuelo de dron. Nos vamos a ir ahora. Acaban de jugar 2 partidos de la Eurocopa. Se han clasificado los 3 primeros, que tenían todos buenos puntos. Rumanía, Eslovenia creo y Bélgica. Esos 3 equipos acaban de clasificar. Y ahora van a jugar otro grupo, 2 partidos a las 2. Ahora no me acuerdo cuáles. Creo que juega Portugal el día de hoy. Y lo vamos a ver en un ratito, ahí en casa comiendo. Y luego por la noche, pues ayer estuvimos viendo el Argentina-Chile, creo. Me estaba dividido porque tengo a mis amigos chilenos, que les aprecio un montón, como a Raúl. Y tengo a Messi, que lo he vivido durante tantos años en el Barcelona. Y ahí estaba diciendo, bueno, que gane el que se lo merezca. Y ahí ganó Argentina con un solitario gol. Y ahí viendo la Copa América por la noche. Qué coincidencia que coincidan en fechas y momentos de aquí. ¿Ya te vas a salir, Adriana? Bueno, yo también me voy a salir, nos vamos a secar. Voy a hacer 3 fotos más y ya. Fijaros qué bonito se ve el mar el día de hoy. No es la excelencia, pero sí que está muy bien. Lo único que nos falta es la arena. Un poquito más de arena. Fijaros qué
color del agua más bonito. Ya me voy para el carro, me sequé un poquito y no es peligroso el día de hoy cruzar por ahí. Así que si venís a Mamitas os podréis poner por esa zona. Es la pregunta que más de uno se hace, porque llega a Mamitas y se tiene que dar media vuelta. Bueno, pues esperemos, ojalá pronto tengamos aquí 10-15 metros de playa por lo menos, y de ahí para adelante. Bueno, pues le voy a preguntar al chavalote cómo le ha ido el vuelo de dron. Y ya nos vamos para comer a casa. Acordaros, el vídeo del día de ayer, tenéis muy buena opción en Cancún de invertir. Un buen desarrollo que subimos y está en este momento al mejor precio. Con un excelente descuento en la forma de pago normal. Con el 10% de descuento. Es el primer día que sale a la venta. Así que si no habéis visto el vídeo de ayer, también estuvimos en Playa Punta Esmeralda y ya explicamos por qué se ve tan amarillo. El color del agua se ve como marrón, amarillo, y no es porque el agua esté sucia, es por el tema de las hojas. Pero ahí os dejo el vídeo también. Bueno, vamos para allá. Antes de irme al carro, pues ya se fue la mayoría del agua que tenemos aquí. El último día que grabamos estaba totalmente lleno de agua, una laguna aquí. Igual como aquí, que ya queda menos. Pero bueno, ese descansito del agua y de la lluvia nos va bien. Bueno, chavalote, ese vuelo de dron, ¿cómo te fue? ¿No está un poco acompañado? Bueno, a lo mejor. Me fue bien, bueno, grabé hasta la calle 38 y pues un poco la Constituyentes. La mejor parte, según yo, es aquí en Playa Mamitas, pero bueno, pues no hay playa. Pues nada, ahí os pongo el vuelo de dron del chavalote. Hasta dentro un rato. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Bueno, pues las 6 menos 3 minutos de la tarde. Estoy enhorabuena porque estoy grabando con la GoPro 12. Me llegó este mediodía. Anteriormente hemos grabado con la GoPro 11, pero está como humedecida. Hasta que no se le vaya la humedad, se va a ver un poquito así como con nubes.
Y esta, como acaba de llegar, me imagino que los colores ahora mismo se deben de ver muy claros. Aunque te dicen que las cámaras son contra el agua y todo eso, a veces agarran una gotita de humedad lo suficiente para que cuando se pone en marcha la cámara, al calentarse un poquito de estar en marcha, eso produce un vapor y ese vapor escapa a lo que es el objetivo. El objetivo se empaña y tienes que quitárselo y desempañarlo, o tienes que grabar así como está, porque si estás en el mar no vas a tocarlo. Bueno, pues esta cámara GoPro 12 no es que tenga muchas novedades a la 11 o a la 10, pero lo han puesto como más fácil para las personas que no se dedican a grabar profesionalmente, en pocas palabras, que tienen muchos detalles que tienes que colocar ahí para ponerla en óptimas condiciones a tu forma de grabar. Entonces es más fácil, bastante más fácil. Y sí, su imagen es muy buena. Ahora yo la he puesto en una visión, digamos, normal. No la he puesto en 4K ni en 5.3K. La he puesto en 1090 y luego por la noche también pues me va a grabar bien esta cámara, un poquito mejor que la GoPro 11. Eso se supone, vamos a comprobarlo si salimos a grabar de noche luego. Y bueno, pues deciros que hemos estado viendo el fútbol, que hemos estado en casa tomando el café, relajaditos. El chavalote ahora va a ir al gimnasio, Adriana ya está allí. Yo voy a dar un paseo de 5 minutos más. El vídeo de hoy va a ser muy normalito, a lo habitual. Ahora dentro de un momentito os voy a poner el anuncio de uno de los desarrollos. Un vídeo corto de 1 minuto y pico que se utiliza para redes sociales, resumiendo lo que es el desarrollo. Y seguimos grabando. Pues estamos aquí en Selvanova Coto 11. Son departamentos de 3 recámaras desde 100 metros cuadrados a 114 metros cuadrados. Alejandro, cuéntame. Así es, son departamentos con increíbles amenidades, 4 piscinas, gimnasio, amplias áreas verdes, área de barbecue y a tan solo 10 minutos de la playa. Excelente, no, lo que sigue. Inviertan aquí, nos vemos. Bueno, pues es un recordatorio de un vídeo que acabamos de hacer hace un tiempo. Cuando queréis ver luego el vídeo que hemos grabado en más largo para tener más detalles de lo que acabo de publicar, de ese desarrollo, pues ya tenéis un resumen. Y si no, pues me contactáis y si os pasa la información. A veces me choca un poquito cuando me contactan y me dicen: Paco, quiero que me pases información de los desarrollos. Eso está bien, que me preguntéis así, está bien, pero si hay un mogollón de desarrollos, tendría que saber si estáis buscando en playa, si estáis buscando en Tulum, en Cancún, qué tipo de desarrollo estáis buscando, para qué presupuesto, si es una casa, si es un departamento tipo estudio, si es un terreno. Entonces necesito que me paséis detalles y sobre todo, por favor, cuando me contactéis no pasa nada porque me digáis el nombre de la persona que me está contactando, nombre y apellido. Porque yo tengo que guardaros aquí en mi celular y luego para pasaros la información de los desarrollos también. Muchas veces me piden que, pues, la persona, identificarla. Y no es nada malo, porque total estáis tratando con la empresa directamente. No es que yo vaya a pasarlo a cualquier otra persona, no tiene nada que ver. Si me conocéis por el canal, entenderéis que es una parte que me obligan a pasar. Pero bueno, todo esto lo quiero aclarar porque
Ya me ocurrió una vez, muchas veces. Hay personas que contactan con, pues, con miedo a que les pudieran hacer algo de engaño y eso. Si contactan conmigo personalmente no hay ningún problema. Ahí tenéis mi teléfono personal y me pueden llamar por teléfono sin ningún problema tampoco. Hagan las preguntas que tengan que hacer. Y si se puede ayudar a que tengan su inversión aquí, pues excelente. Bueno, hemos llegado aquí al museo, el Louis Tussaud. Pues no hace ni un añito más o menos que se inauguró. Y hoy estamos yendo un poquito más lejos para relajarme mientras grabamos un poco. Ahí tenemos Bruce Willis, que la verdad que me da mucha pena cómo está terminando su vida. Una persona que la conoce por películas de acción, buen rollo, pues lo está pasando mal, pero bueno, hasta aquí llegamos. Llévese la lista de precios, Y nada, y muy agradecido de que me contactéis. Y también cuando me mandáis un vuelo, un aquí reportaje. Lo mismo que he dicho anteriormente, díganme desde dónde lo han grabado, la persona que me lo manda, no importa los apellidos si no quieren. Y por favor grábenlo con el celular en horizontal, no en vertical. En vertical, en YouTube, cuando yo lo publico queda, como ese vídeo corto que habré puesto, quedan dos partes de la pantalla en negro. Y no quedaría tan bonito como tú lo quieres dar a conocer. Y con eso pues se intenta que vosotros mismos participéis en el canal, que os sintáis cercanos aquí. Pues ya me voy camino del gym y a ponerle un poquito de ganas, que no queda otra. Y eso día a día sin dejarlo, a excepción de cuando nos salimos de viaje o cuando tenemos algún compromiso importante. Este año se está poniendo difícil, pero ya tengo comprometido un viaje importante a final de año. Esperemos que todo vaya bien, porque estamos en una zona conflictiva, la verdad. Ahora con los problemas que hay allí en Ucrania y en Israel, irte a Turquía, Egipto, es un poco comprometido. Y también Dubái, que tengo ganas de conocerla. Pero bueno, seguiremos viajando, a ver si se puede. Y bueno, la Ciudad de México de vez en cuando tenemos que desplazarnos por asuntos de trabajo y también personales. Y ahí aprovechamos para compartir con Fernando un buen rato por allá, porque nos trata muy bien también. Excelente persona, Fernando. Y Angélica, su esposa. También su hijo Sebastián. Y bueno, allí compartimos con ellos. Ya me gustaría conocer la parte norte del país, que no me he acercado todavía. A ver si algún día me da por pegar un salto para esa zona. Bueno, pues ya veis el paseo que estamos dando. Yo creo que la diferencia de imagen va a ser tremenda y no la tiene, ¿eh? La 11, la 12 no tiene tanta diferencia de imagen. Solamente es lo que estaba comentando antes, que la GoPro 11 está en este momento, está con humedad y se pone como una nubecita, como si estuviera con niebla. Y aquí tenemos, voy a parar un momentito. Bueno, que la música, ya sabéis, no es fácil de controlar cuando paseas por aquí. Señor Frost, aunque no haya mucha gente ahora, pero da el ambiente de fiesta al mirar hacia adentro. Y este lugar, me acuerdo mucho de estas personas de Canadá que, por desgracia, mamitas ahora no está como ellos la disfrutaban cuando estaban aquí.
Ahora mismo los meses de verano están en Canadá y los meses de invierno se vienen para acá. Y ahí por las tardes se reúnen como conversación de buenos amigos a contarse las cosas. Y eso lo extraño porque yo en España hacía algo parecido con los amigos. Nos reuníamos siempre o en el Romantic o en otro sitio todas las tardes después del trabajo, después de entrenar a fútbol. Y bueno, y sentir que tienes amistades de esas que las llevas dentro, como hermanos se podría decir. Pues hoy en día no se lleva tanto. Bueno, vamos a subir al gym, voy a agarrar las cosas del carro. Este es otro local que pone música en directo, el Caimán, que ahora mismo está muy vacío, pero muchas tardes a esta hora está con gente. No sé cómo lo hacen, cómo lo saben, pero ahí está. Bueno, pues ya estamos de vuelta y nos vamos ahí arriba a disfrutar de hacer ejercicio, porque te lo tienes que tomar así, tienes que sentir de que es algo que necesitas. Ahí están estos chicos que van a hacer ejercicio ahora. Y bueno, pues ya empezaron. Y Adriana, ¿dónde queda? La tenemos aquí, la ultimita. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, por las 7 de la tarde aquí el chavalote van a ayudar a esta mujer que se le cayó algo. Estamos saliendo del gimnasio, son las 7 ya. Bueno, pues el chavalote se nos va para el carro. Como tiene patinete, pues puede hacerlo así. Pues yo creo que despidiendo el vídeo del día de hoy, creo. No sé si voy a grabar algo más porque nos vamos a Plaza de las Américas. Quizás grabe un poco allí. Vamos a ver si encontramos un cable que necesitamos para el dron, que no puede enchufarlo con el iPhone ahora mismo, tiene el cable mal. Bueno, hasta dentro un rato. Bueno, pues ahí tenemos el atardecer enfrente, este árbol que está en medio de la carretera y que ahora está el camión de Xcaret cruzándolo. Ahí está el arbolito. Casi no puedo pasar el camión de Xcaret. Todo depende si aquí a la derecha se han pegado bien o no. Es que este árbol tiene cosas, ¿eh? De día no hay problema, pero de noche... Y aquí tenemos otro a la derecha, pero este ya más delgadito. Bueno, pues nos vamos toda la CTM para arriba, pasamos la Federal y llegaremos a Plaza de las Américas. Me va a comentar algo de este árbol, porque es importante. A ella le gusta ese tipo de helado, ¿que sí? Sí, es un árbol que da... Bueno, aquí le dicen nances. Nanche. Nances. Ah, nanche. Ajá, y de esas bolitas hacen el helado de nanche. Pues este es el fruto del nanche. Y la verdad que está muy rico el helado, ¿eh? Luego si acaso nos paramos a comprar un helado de este fruto, ¿eh? Es así. Cuando está hecha... Huélelo. Sí, es como... huele muy bien, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Y saben ricos, hay dulces y agrios, ácido. No te lo vayas a comer. No, pues luego si acaso al lado de casa vende un helado hecho por este fruto. La verdad que el árbol este... Y tiene muchos. Muchísimas. Pues nos vamos aquí, vamos a ver si compramos... Si compramos el cable que necesita el chavalote para el dron. Y ya veis que tenemos un atardecer por ahí delante. Vamos a grabar el Casa Sofía de aquí de Plaza de las Américas. No, este es el último que abrieron. Está justo aquí. Tenéis para sentaros a gustito, las terracitas. Es un Casa Sofía Express, como si fuera una especie de comida rápida. Mira, vamos a grabarlo un poquito como son las comidas aquí. Aquí lo tenéis, bocadillitos para tomar el café. Ya me dio antojo de muchas cosas. Este está delicioso, ¿eh? Este es el que nos pusieron el otro día. Este tiene crema de pistacho, el de atrás. Está muy bueno. Bueno, pues aquí café, de todo un poquito. Bueno, y por aquí fuera también tienen Porciones de pizza. porciones de pizza también, ¿no? Pero mini. Ah, mini porciones están ahí. Son pizzas pequeñitas. Y la entrada normal sería por ahí. Bueno,
Nosotros vamos al Steren, esa tienda que está allí, de cosas de electrónica. Bueno, pues esta tienda tiene todo el tema electrónico, así ya veremos a ver si lo encontramos. Un cable un poquito especial. De momento no hemos tenido suerte, no hemos encontrado el cable con la medida que queremos. Es difícil encontrarlo, habría que pedirlo. Lo queríamos pedir por Amazon, pero nos tarda un mes en llegar. En efecto, mi estimado. Oye, ¿no crees que este chedraui es grande? Muy grande el chedraui que tenemos aquí dentro. Es el más grande, yo creo. Sí, ¿no? muy grande. Nos vamos a otra tienda que hay fuera, justo de aquí, de Plaza de las Américas, y también es de electrónica. Vamos a ver si ahí tienen algo. No están mal las ofertas que hay el día de hoy. El jitomate, por ejemplo, la uva roja está muy bien de precio. La papaya también está muy bien, pepino. Bueno, es que no, eso es el mango, perdón, el mango paraíso está muy bien de precio, la papaya no tanto. Bueno, pues nos vamos a otro sitio, quizás volvamos para comprar. Y justo a la salida por esta parte tenemos el Casa Sofía, que lo hemos dicho anteriormente. Y ya está anocheciendo, ya veis cómo está. Ahora quiero grabar, a ver qué tal graba de noche en la calle. Los churros. ¿Qué quieres? ¿Churros? Sí. ¿Churritos buenos? El chaval tiene capricho de churros, mira cómo los preparan, qué ricos se ven. Qué bueno. Alex, las bicicletas de renta ya llegaron hasta aquí, hasta Plaza de las Américas. Así que tú puedes agarrar aquí tu bicicleta, si tienes, la puedes rentar. Si tienes renta por todo el año, pues llegas aquí, la dejas y al salir te agarras otra. Y ya te puedes volver para la ciudad. De aquí en bicicleta, mira cómo tenemos la calle de ancha. Vamos. Pues de aquí a la ciudad tenemos en bicicleta, ponle 8 minutos. Está bien. Y vamos a una tienda que hay aquí justo a la derecha. Bueno, pues algo importante de decir de la cámara. Estaba preguntando a Alex que si estaba activado el estabilizador. Me dice que esta cámara, como tiene una configuración fácil, ya tienen puesto lo que es el estabilizador. Bueno, pues estamos cruzando y nos vamos aquí a este centro comercial. Y justo en esta esquina tenemos Radio Shack. Justo ahí. Aquí es donde vamos a entrar a ver si encontramos algo. Esta es la avenida 115. Cruza también de parte a parte de playa. Pues de momento no lo hemos encontrado ahí tampoco. Tendremos que pedirlo en línea o comprar uno largo, probar de que nos funcione. Le dará problemas rápido también. Y si da problemas rápido, pues se usa para cargar el celular mientras llega el otro. Bueno, pues este paseo sirve para enseñaros estas zonas que normalmente nunca las grabo. Aquí tenéis un limpiaautos. ¿Cuánto cobran? No lo sé. Los precios no los ponen aquí a la vista, deben de estar en la oficina. Y esto es un árbol de ceiba, bastante gordotes cuando están más crecidos. Estoy probando para ver cómo se ve cuando está un poquito oscuro, chaval. Cómo se ve la grabación. Si se mueve, no se mueve, distorsiona, porque a mí la GoPro 11 me distorsionaba, se movía un poco, se veía un poco borroso, no sé, no me gustaba. Espero que con esta no haya problemas. ¿Veis? Aquí están ya agarrando una de las bicicletas. Y esta es la parada de las vans para ir a cualquier lado de playa. Aquí se espera. Qué bueno que les pusieron este techo porque anteriormente no estaba puesto y cuando llovía pues era una espera difícil. Nos vamos al carro a agarrar las bolsas
y nos vamos a comprar dentro. Llego a mi casa Bueno, este Chedraui no es un Selecto, es un Chedraui normal, pero vamos a mirar. La diferencia es que en el Chedraui Select encontráis ciertos productos de alta gama, por decir algo. Pero bueno, aquí como es tan grande creo que tendrán casi de todo. La zona de pastelería creo que es un poquito diferente, luego lo voy a ver. Bueno, pues vamos a ver si esas ofertas están bien, son bonitas, buenas. Bueno, aquí también tenemos muebles, como podéis ver, hasta patinetes por el chaval. Venga, nos vamos para arriba a buscar si encontramos cables o no, pero por aquí ya veis que podéis encontrar un poquito de todo. Mira esas camisas se ven. Bueno, estas camisas, este tipo de tela me gusta a mí, el tipo de tela. Ah, sí, es cierto. Mira, mira los mangos paraíso a 16,50, qué bueno. Las naranjas sí están subiditas de precio, 45 pesos. Los aguacates están 46, está bien. Y la toronja en 44, no está mal. Bueno, no está mal, está mal, pero hace ya tiempo que no la tomamos. Estos son los mangos que os decía. Estos aguacates, la verdad que son muy pequeños y la verdad horribles. Aunque tengan 54, no tienen nada que ver con los que venden a 80. Pero bueno. Pues aquí estamos. A ver, aquí están los panes. Estamos, buen pasillo ahí para adelante, buen pasillo para allá. Pero bueno, el chaval está por ahí buscando lo que quiere él. Bueno, vamos a comer este tipo de chorizo argentino. Y aquí la panadería no tiene nada que ver con la del Chedraui Select. Nada que ver. El Chedraui Select tiene unos panes deliciosos. Pero bueno. Pues nos vamos ya para caja. Es muy diferente, ¿eh? El Chedraui Select del Chedraui normal. Pues ya nos vamos a comprar un cable normal, el chavalote que sí. Sí. Luego nos podemos meter en la casa de DJ y pedirle el repuesto. Es este. ¿Así compraste? Sí, pero pues no del tamaño que quería, pero no importa. Por lo menos sobrevivo. Vamos a comprobar, ya estamos saliendo de aquí de cajas, todo pagado. Nos vamos para afuera y vamos a ver qué tal graba fuera a la luz de la luna, se podría decir casi. Oye, papá, ¿Qué? ¿no crees que a veces se te olvida que hace calor? Es que cuando estás dentro del centro comercial, me refiero del supermercado, hace más frío que aquí. Aquí hace más calor y luego fuera más calor aún. Bueno, pues sí, ahora estamos saliendo ya por la puerta. Ahora es como si estuviéramos andando por la Quinta Avenida, por ejemplo. Según qué sitio está más oscuro o más clarito. Baja por aquí, yo te ayudo. Nos vamos al aparcamiento. Y esto para comprobar si se desestabiliza, si cuando hay menos luz se pone borroso. Y ya mañana será otro día, ya estamos despidiéndonos, chaval. Sí, nos vemos, cuídense mucho, disfruten de su día, su noche, su tarde y de la comida. Venga, hasta mañana, gracias.